Pero claro, es un tema que pareciera estrictamente económico, entonces, como me lo plantean. Esto pasó en Información sin ruido. Bueno, la historia ayer nos impactó a todos porque se trataba de una pelea en un colegio de aquí de la ciudad de San Luis, particularmente en el barrio Pucará, la escuela Santa María de Eufrasia, donde las circunstancias que se iban contando con el paso de las horas es: dos chicos se pelearon, uno sacó un arma blanca y le asestó 2 puntazos al otro, que terminó internado. Vamos a hablar con Carolina Pizarro, que es madre de, el presunto agresor o este chico que termina protagonizando hacer esta pelea, para conocer un poco más de cerca esta historia tan particular. ¿Qué fue lo que pasó ayer en la escuela? Mi sobrina 2 días antes ya había avisado de que Gael Sosa, que es el chico del problema, la había amenazado por Facebook. Ajá. Porque días anterior, 3 fines de semana anterior, la familia de ellos nos había tiroteado la casa. Este problema viene hace más de 2 años. El hermano de él es el que apuñaló a 2 compañeros en la misma escuela, Milton Sosa, y es el mismo que le pegó a la chica embarazada en la acción, en la ruta 3, que la mujer embarazada soy yo. Uh-huh. Que casi me mató, que me atropelló con el auto institucionalmente. Después que me atropelló, se sacó una llave de cambiar ruedas del auto y me golpeó en el piso, yo embarazada de 6 meses. Hasta el día de hoy estoy esperando cámaras, estoy esperando que me llamen, no hay solución. Uh-huh. Tengo más de 30 denuncias contra ellos. Me lo han correteado a mi hijo con arma de fuego, con cuchillo. Tengo las denuncias, tengo restricción contra ellos. El día sábado hubo problemas, nos tirotearon la casa, la policía fue, nos vio, y bueno, un día anterior, yo antes de ayer hago la denuncia. Mi sobrina ya había avisado en la escuela que Gael Sosa la había molestado por Facebook y la había amenazado. Todo esto ayer me cuenta mi hijo y mi sobrina que Gael Sosa viene y le pega a mi hijo. Viene y lo enfrenta y le pega. Tiene un golpe en la boca a mí. Y bueno, a todo esto mi sobrina se mete, lo empuja y Gael le encara a mi sobrina y empieza a pegar. Que hoy mi sobrina tiene la cara desfigurada porque le pegó en la nariz y se le fue los golpes para los ojos, todo. Bueno, yo mostré cómo tenía la cara la chica. Sí. Y bueno, a todo esto él se le cae, saca un cuchillo Gael, porque siempre anda con cuchillo, todos lo saben. Y con el mismo cuchillo se le cae. Bueno, le encara a mi hijo, que sale uno de los hermanos que también va a la escuela, el más chico de ellos, que también le alcanza cuchillo, y bueno, con el mismo cuchillo le pegan en una mano a mi hijo, apenas lo alcanza a tocar. En eso mi hijo se lo quita de las manos y con el mismo cuchillo se defiende, y ahí es donde le pega. El cuchillo es del chico. ¿Qué edad tienen estos chicos? Mi hijo tiene 16 años y el otro chico tiene 17 años. Pero este es un problema de todos los días, que por Facebook lo insultan. Mi hijo sale con los amigos a un boliche, los encuentran, lo molestan. Tenemos más de 30 denuncias. Episodio de ayer, ¿pasó que en un recreo dentro del aula? Sí, en el primer recreo del... El enfrentamiento con su sobrina, ¿por qué el ataque a ella? Porque mi sobrina se mete a empujarlo porque le pegan a mi hijo, pero ya venía porque ya la había amenazado a mi sobrina, y mi sobrina avisó a las preceptoras. ¿Ellos van al mismo curso o van a cursos distintos? No. Ajá. Esto ya era avisado lo que iba a pasar. Había tenido problemas, y ahí me llama una preceptora, bueno, ya iba en camino eso, y ahí lo tenían a mi hijo en la dirección, lo tenían ahí, y en el momento que yo estoy hablando, llegó la familia de ellos. Bueno, que llegó el hermano que le digo yo, Leonel Sosa, Ibrahim Sosa y Brandon Sosa, que son todos primos, hermanos, hace problema en la puerta. Y ahí yo saqué las restricciones y bueno, nos tuvieron que sacar porque ellos no podían. ¿Esos estaban ahí en la puerta y incluso exhibieron alguna arma, puede ser? Sí, mientras estaba el problema ahí, minutos antes... ¿Y estaba la policía ahí, digo? Sí,
no los dejaron entrar porque querían entrar. Se empezó a mover la policía, corre para acá, para allá, pregunto qué pasó, me avisa que me estaban tiroteando la casa. ¿Ayer? Sí, en el mismo ayer en la mañana. problema Ajá. volvieron a tirotear la casa. Hasta el día de hoy no hay allanamiento. A nosotros sí, nos han hecho allanamientos, restricciones, pero yo hasta el día de hoy, esto va a ser 2 años, los tengo denunciado. Mi cuñado tiene una herida de bala, todavía tiene la bala en el brazo, que se lo hizo también este chico. Y hasta el día de hoy no hay nada. Bueno, entonces estas personas no son vecinos suyos. No. ¿Viven en otro barrio? Sí, pero tienen la familia ahí en el barrio. ¿Y por qué este enfrentamiento, esta situación? De que pasó esto, que apuñaló al chico en la escuela en 2016. Sí. Después apuñaló a otro chico que mandó al Ajá. hospital también. Después le ha pegado a otras mujeres en el barrio. Y de ahí, como nadie le hizo nada, se cree inmortal. Entonces, a ellos no los toca nadie, ellos son malos, que tiro. Y ahí nomás que pasa la policía, o que dicen los pizarros. ¿Quién es el fiscal o quién es? No sé si El tenés que- el dato a mano. Juez, Sí, el Gustavo juez Alemán. Marone, bueno, Sí. él tiene la causa. Él debería haber... Pero tomado hasta el día intervención. de hoy, yo fui forense con los golpes, todo, pero hasta el día de hoy no han llamado, Claro. no pasó nada. ¿Y cómo va a continuar? ¿Qué le han dicho desde el colegio? ¿Que va a poder seguir yendo a la escuela? ¿Va a haber alguna especie de sanción? Sí, hubo, no sé, una chica me dijo que qué opción había que yo lo cambiara. Ajá. Pero como le digo yo, ¿por qué yo tengo que salir a buscar otra escuela? Cambiarle los compañeros, cambiarle la rutina a mi hijo, cambiar de casa, cambiar de todo, y ellos siguen con lo mismo. Ayer fue mi hijo y mi sobrina, pasado va a ser otro y así. ¿Alguna vez tuvo alguna suspensión o algún tipo de cuestión desde la escuela o tampoco? No, que yo sepa, nunca lo suspendieron. Y mientras tanto, bueno, del chico que recibió las heridas, que fueron heridas profundas, ¿qué supieron de eso? Fueron heridas leves. Sí, fue en defensa, porque él lo encaraba y mi hijo dice que él le tiraba así, se defendía para que él no llegara. Ahí en la zona donde usted vive, ¿hay policía, hay presencia policial, hay policías de la Sí. Policía Ciudadana caminando y demás? ¿O? Sí, no, hay 2 ahí en la entrada del barrio, al lado de la escuela hay 2, pero mi casa queda a 2 cuadras. Cuando llegó la policía, ellos ya están sentados en su casa. Pero no andan recorriendo ahí en el barrio los policías No. caminando, por ejemplo. No, y la vez que andaban también es lo mismo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Vamos a hablar con Francisco Noguera, que es presidente del Colegio de Árbitros. ¿Qué está pasando con el fútbol? ¿Qué está pasando con los árbitros? ¿Están siendo objeto prácticamente de toda la violencia que la gente trae los fines de semana, no? Y mira, creo que el fútbol es un deporte de inclusión, es un deporte popular, masivo y bueno, todo lo que está pasando en nuestro país se está transmitiendo tal vez a los espectáculos deportivos con el fútbol, ¿no? Que uno obtiene la libertad de insultar, de manifestarse de la forma que quiera y a veces se exceden y bueno, y el punto de descargo es el árbitro, ¿no? El árbitro es el que no tiene hinchada, el árbitro es el que los fallos, si son a favor o en contra, siempre perjudican. Entonces nosotros no tenemos hinchada y sabemos de que estamos expuestos a los insultos, sabemos que estamos expuestos a veces hasta a ser discriminados, pero bueno, a nosotros nos gusta y trabajamos de esto y es una filosofía de vida, así que por ahí duele un poco los hechos de agresiones que tuvimos tenido esta semana, porque no está dentro del... Cuando uno fuera a un árbitro no le dice te van a pegar una piña, ¿está bien? Claro. Jamás. Pero sí le decimos que lo van a insultar y ellos saben eso, ¿entendés? Claro. Pero bueno, son cosas que uno no puede manejar. La violencia está, creo que en todos lados. De hecho, si nos ponemos a prestar atención, hay más hechos de violencia también afuera del fútbol que adentro, pero cuando aparece un caso se potencia muchísimo porque este es un juego masivo, ¿no? Claro. Lo que hemos tenido muchas veces y hemos contado aquí es que incluso en las categorías infantiles o de menores, los propios menores también muchas veces intentan agredir a los árbitros, ¿no? Y se ve que hubo casos donde los chicos, qué sé yo, copian muchísimo de los padres, de los adultos, ¿me entendés? Entonces por ahí
al ver la desconformidad, y bueno, también se manifiestan como creen que tienen el derecho a insultar, y entonces por ahí copian un poco lo que hacen los grandes. Entonces me parece que el problema no está en los chicos, sino que están en los grandes, que los que van a ver los espectáculos deportivos. Claro, sí. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de un protocolo de respeto hacia el fútbol infantil, que se va a empezar a implementar, si se aprueba, para que se respeten a las autoridades, ¿no? Claro. Más allá de los fallos. Sí, el tema en el fútbol infantil, bueno, usted lo conoce bien de cerca porque por tantos años de experiencia, pero los padres en el fútbol infantil son realmente una cosa de locos, ¿no? Sí, mira, yo creo que se manifiestan porque quieren que su hijo gane, y no quieren que pierda, y no quieren que el chico sufra, entonces me parece que ahí se potencia mucho. De todas maneras, me parece que tendríamos que tener un límite hasta donde puedo insultar o putear o como vos quieras decirlo. Me parece que uno puede enojarse por un fallo, pero de ahí a encarnizarse con una persona, e insultarlo hasta el punto de discriminarlo y a llegar a agredirlo, ya es algo serio. No está bueno que nos pase a nosotros a San Luis, porque, como decimos siempre, San Luis es otro país, y todo lo que pasa acá estamos mirados por todos lados, entonces creo que deberíamos controlar un poquito más. Claro. ¿Han tenido ustedes episodios de gravedad con los árbitros? Y mira, la semana pasada fue agredido un árbitro en primera división, un chico, un árbitro nuestro, por un cuerpo técnico, se cobró un fallo, no estaban de acuerdo, de ese fallo vino el gol, se enojaron, y bueno, fue agredido el árbitro, y el árbitro también se cobró un poco como para no ser agredido, y bueno, después también tuvimos un episodio en el Fucal con un chico, un árbitro de Villa Mercedes. Los árbitros están preocupadísimos y están un poco molestos por toda esta situación, ¿no? Porque no está bueno ir a la cancha y saber que te pueden llegar a golpear, ¿no? Claro, y porque detrás del árbitro hay toda una familia, y la manera de protegernos es que haya sanciones ejemplificadoras, ¿me entendés? Sanciones donde vos sepas que lo que pasó, el hecho que ocurrió de violencia, es sancionado como corresponde y castigado de la manera más severa, ¿no? Claro. Entonces de esa manera vamos a empezar a respetar por lo menos la autoridad de ese momento, que es el árbitro. Claro, y en ese sentido, desde la Liga, ¿se está haciendo algo? Sí, estamos trabajando en un protocolo, como te dije, de respeto, y bueno, y esperamos que el Tribunal de Disciplina nos acompañe. Claro, claro, porque después muchas veces también hay suspensiones que son muy leves y después vuelven los mismos agresores a estar en la cancha y sí, con el peligro que eso representa para los árbitros. Sí, el peligro, el tema es que vos después tenés una familia que tenés que contener y ver que, por ejemplo, vos sos periodista y que alguien te agrede, ¿cómo vas a tu casa? ¿Qué decís? No, me agredieron porque es parte de mi trabajo. ¿Viste? Llega un momento que te dicen, papá, no quiero que dirijas más, ¿entendés? O mamá, no quiero que dirijas más, porque también hay femeninos con nosotros, árbitros femeninos, ¿entendés? Claro, sí, son situaciones realmente muy llamativas muchas veces las que suceden. Ante esto, bueno, además del protocolo, ¿se está pensando en alguna otra medida por parte de los árbitros? Mira, yo estoy a cargo del colegio de árbitros de la Liga y del colegio, era de la escuela. Y están preocupados, están esperando la resolución del tribunal, eso es lo que manifiestan ellos. Vamos a ver cómo se resuelve. Luego Francisco Noguera, presidente del Colegio de Árbitros. Vamos a hablar con una de las damnificadas, denunciante en este caso, se llama Jorgelina Daruich y está en la línea. Jorgelina, ¿qué es lo que está pasando? Primero mi padre muere en el 2020, en el comienzo de la pandemia, antes, y bueno, estamos en el trámite de la declaratoria de herederos, que somos 6 hermanas, una de ellas falleció, pero en realidad somos las herederas de ese campo, y mientras estábamos en el proceso, el año pasado, si recuerdan que fue feriado, el 22 de noviembre, a fines de noviembre, sí. Yo no me encontraba en la provincia, pero sí mis hermanas. Van porque tenemos un empleado, es cerca, vos bien dijiste, está a 20 kilómetros yendo para la ruta a Bisley, por decirlo así, la 146, y encontramos que habían forzado la entrada, entonces mis hermanas, imagínate, era feriado,
mis hermanas solas, Sí. con el empleado en ese entonces que estaba dentro del campo, y la gente empezó todo un rally porque en realidad no nos querían tomar la denuncia, llamaron a la policía porque está intermedio, o sea, decían que no era jurisdicción de ellos, porque teníamos que llamar a Beasley, junto con mi pareja, fueron hasta Beasley, imagínate, mientras estaba la gente entrando. La policía llega, por eso yo te quería aclarar que siempre ha habido, como somos todas mujeres, sabían que ese campo lo habíamos heredado, es conocido mi padre. Entonces, bueno, la policía... ¿Pero quiénes son los que estaban entrando al campo? Al principio no los distinguíamos, son como unos parientes lejanos, luego nos dimos cuenta, pero había como unas 10 personas con camionetas. Incluso cuando estuvo la policía dejaron entrar a 5 hombres en camionetas y no hacían nada. Bueno, luego empezó ahí el año pasado. Ajá. Y empezamos con abogados, con nuestro abogado, a movilizarnos, a presentar la denuncia, etcétera. Se hizo un allanamiento en enero, con mucho esfuerzo. Al principio era el juez Gabriel Flores Leyes, él dispuso el allanamiento, había feria, no sé, pero igual se dispuso. Fuimos con la policía, entramos, porque no podemos entrar al campo, tenemos hacienda, no podemos entrar. Desde ese momento está la gente ahí. Claro. Y bueno, nosotros presentando en el momento que la denuncia todos los papeles correspondientes que nos digamos se sabe que es todo nuestro, incluso testigos hemos querido presentar, no nos han tomado, el fiscal no ha tomado los testigos, declaración de los testigos, de nada, no han leído ni siquiera lo que ha presentado nuestro abogado. Bueno, en ese allanamiento había todo personal policial, casi que en convivencia con los usurpadores, mientras desprotegidas totalmente. ¿Y eso que era la policía, los que hicieron el operativo, que eran policías de Beasley? Claro, sí, y policías de la comisaría 23, ¿sí? Sí. Porque, ¿entendés? Primero se pasaban la denuncia entre una jurisdicción y la otra, entre eso pasan los días, pasa el tiempo. Claro. Tenemos el tiempo de vacunación, eso es otra cosa. Ya habíamos declarado en Senasa con el abogado que estaba usurpado el campo, que no podíamos entrar ni siquiera a vacunar la hacienda. Eso es ley, es obligación. Bueno, Senasa se hace un segundo allanamiento. De ese primer allanamiento no hay nada, no se dispone nada. Según el fiscal, había elementos probatorios suficientes para determinar lo que se dice el lanzamiento, o sea, desalojar a esas personas. De pronto cambia y dice que no hay usurpación, y el juez se saca la causa de encima y pasa a otro juez, Bustamante Marone. Sí. Y bueno, seguimos en eso presentando, nuestro abogado presenta todas las semanas un aporte más, lo que te puedes imaginar, todo lo que considera él que se ha hecho mal. Bueno, en ese segundo allanamiento, no sé por dónde iba, va a Senasa supuestamente porque le habíamos ya dicho que no podíamos vacunar, la vacunación se terminaba en junio, y Senasa dice que no puede vacunar, que no están las condiciones dadas, y nos ponen una multa a nosotras por no haber vacunado. ¿Entendés? Siendo que el campo no podemos entrar. Además, imagínate, entramos, hay gente que va, viene, ¿no? Entonces es una situación dolorosa. Tengo mi madre, viuda ya, anciana, tiene ya casi 80 años. Entonces nos vemos imposibilitadas en eso, que el juez no avanza, no ha leído
ni una línea. Y luego nos hemos enterado así que hay una de las que está ahí usurpando, dicen que han vivido ahí, cosa que no, que imagínate que vive en Villa General Roca, o sea, gente Ajá. que viene desde lejos a usurpar un Claro. campo que nunca, yo no ni siquiera los ¿Ustedes no los reconocíamos. conocían de antes? No, a los sé que usurpadores. son, que luego nos enteramos unos parientes lejanos, pero que en nuestra vida hemos Ajá. tenido contacto. Bueno, mi padre lo ha tenido hace 50 años el campo, y si vos te pones a chequear, bueno, tenemos sobrados testigos, todo. Además tuvieron un episodio también con la policía, ¿no? Claro, porque mira, el último allanamiento, la denunciante es una de mis hermanas, ya te digo, cualquiera puede denunciar, o sea, somos varias porque somos todas herederas. Fue en mayo. Ajá. Imagínate con nosotras, aparte con nuestro trabajo, porque nosotros es un campo, es una herencia, entonces lo vamos manteniendo. Fuimos en mayo, era un jueves, imagínate, sequía, los animales ahí dispersos por todos lados. Y vinieron la gente de muy mala gana, otra vez porque ya habían hecho el allanamiento, Ujú. haciendo un asado. ¿Ahí en el mismo campo? En el mismo campo, y ¿sabes lo que me dijo uno de los yo estaba ahí, imagínate vos ponete en mi lugar, que estén en tu campo, convidándole a los usurpadores. Es un campo de 1.500 hectáreas, campo mediano. Siempre está mi bien. padre tuvo hacienda. Ajá. Estas personas que están ahí, ¿qué hacen? ¿Venden la hacienda? ¿Hacen algo? Nosotros pensamos que sí. Ajá. Nosotros pensamos que sí, que hay un tráfico, obvio, que las pueden vender en negro, porque y además, cuando entré, fíjate, nosotros siempre hemos ido, porque es nuestro, o sea, Claro, vas, sí. y han talado, Ajá. han hecho un desastre, o sea, porque sacan plata, pero no sé de dónde. Entonces, la hacienda que está, imagínate, hay terneros que han crecido, que entonces no ha habido la castración, no ha habido nada. ¿Y ustedes han hablado con estas personas? ¿Les han preguntado por qué han tomado esta decisión? No, ellos no han presentado absolutamente nada y no tienen un abogado que no sé para qué está, para hacer daño nada más, porque presenta papeles que nada que ver. O sea, ¿Ahí que es una familia? ¿Son varias familias? Son varias, para Ajá. mí, no sé, eso es lo que vemos, porque cada vez en el segundo allanamiento vimos otras personas, ¿entendés? El campo Claro. tomado por gente, porque ya te digo, es cerca, entonces pueden ir y venir. En la justicia, ¿ustedes lo que ven es que se está demorando demasiado la tramitación o que no van a hacer nada para solucionar el tema? Mira, no sabemos, confiamos, nosotros Ujú. somos todas personas que confiamos y uno nunca se imagina esto, nunca se lo imagina, pero vemos que el juez no lee, ¿viste cuando no hace su función de juez ni de fiscal? Porque es leer nada más lo que está escrito, que es Ujú. solamente una hoja de las 500 que yo te dije, porque son 500, con testigo, boleta, bueno, lo que sea, lo que se te Claro. ocurra, hemos presentado, y no lo lee, entonces, por ahí, no sé, además ha ido el abogado, no lo ha querido atender, o sea, ha ido personas, porque nosotros decimos, fuimos, nosotras, sin el abogado hemos hecho una nota, así, viste, una nota aparte, diciendo que nos tome el caso, que lo que queremos verlo personalmente. Ya sé que es medio imposible, pero bueno, uno hace todo lo que Claro, que todo lo que está puede. a su alcance. Y no, se esconde. Ajá. No Pues, tiene esa posibilidad. Bustamante varón, es una situación que yo te digo, me río porque ya llega un punto que uno no se espera de una persona que ha estudiado, que se ha formado. Jorgelina Darwich es una de estas denunciantes por una usurpación. Le agradecemos a Mariano Estrada, director de Energía San Luis APEM. Bueno, complicado entender esto de la segmentación de los subsidios en la tarifa del gas, ¿no? Sí, la verdad que el tema es mucho más complejo que en el consumo eléctrico. Lo que se ha anunciado, además, todavía no ha sido volcado en una resolución, es decir, que lo que hemos tenido que hacer es interpretar una conferencia de prensa, que fue la que se realizó hace 2 días atrás, y en base a eso elaborar un instructivo, bueno, para mantener informado también a nuestros usuarios que obviamente
están interesados en el tema porque de alguna forma lo que afecta es el bolsillo de cada familia, así que Claro. hemos elaborado un instructivo para en la medida de lo posible tratar de ser lo más claro en cuanto a esta nueva implementación de la segmentación. Claro. Bueno, ¿y cómo es entonces? ¿Cómo se implementa? Bueno, hay que tener en cuenta la primera etapa de la segmentación, que consistía en la declaración jurada, por Sí. medio de la cual se determinaban 3 categorías de usuarios. Esa etapa, si bien todavía sigue abierta, bueno, ya tenemos datos preliminares que los mismos organismos nacionales han anunciado al 31 de julio. Ahí hay el nivel 1, que es el de mayores ingresos. Se han inscrito cerca de 270.000 personas. El nivel 2, que son los de menores ingresos, más de 2.880.000 personas. Y el nivel 3, que son los ingresos medios, cerca de 2.600.000 personas. Ajá. Hay un tratamiento diferencial para cada una de esas categorías. En el nivel 1, que son aquellos usuarios que tienen mayores ingresos o mayor capacidad económica, para esta categoría, como lo hemos dicho en varias oportunidades, se prevé una quita total de los subsidios. Uh-huh. Es decir, que ese segmento de usuarios va a pasar a pagar la tarifa plena sin subsidios, lo cual equivale, según los cálculos que han realizado los organismos nacionales, a un aumento equivalente al 167% en lo que es la tarifa de gas. Ajá. Esa quita se va a realizar de manera progresiva, bimestralmente, en los meses de septiembre, noviembre y enero del próximo año. Y se va a realizar de la siguiente forma: un 20% de quita en el primer bimestre, es decir, en septiembre, y el 40% en los 2 tramos restantes, en noviembre y enero. Para el nivel 2, que son los usuarios de menores ingresos o menor capacidad económica, no se prevé la quita de subsidios. Van a seguir manteniendo las tarifas actuales, obviamente con los aumentos que se dispongan a futuro, pero ellos mantienen los subsidios. Ajá, está bien. Y después está el nivel 3, que sí es la parte más compleja, que son todos los usuarios de ingresos medios o capacidad económica media, donde se va a subsidiar un tope de consumo. Ajá. Ese tope va a ser del 70% del promedio de los picos de consumo máximo y mínimo en cada categoría de usuarios residenciales, que a su vez hay 8 categorías, y por cada región del país. Obviamente que se ha tenido en cuenta ciertos criterios para que esta segmentación que ha dispuesto el gobierno nacional sea equitativa y justa de acuerdo a cada región del país. Los criterios obviamente están dados por las cuestiones climatológicas. Claro. A modo de ejemplo, no es lo mismo el servicio de gas que paga una vivienda en la provincia de Tucumán con una de Tierra del Fuego. Entonces se han tenido en cuenta esos criterios para que esos topes sean diferenciales de acuerdo a el lugar donde esté la vivienda, el lugar del país y a su vez la época del año, es estacional. Ajá. Así que bueno, un poquito ese es el panorama que se ha presentado hace 2 días atrás por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. ¿Qué pasa con aquella zona? San Luis estaba incluido dentro de lo que son zonas frías, ¿no? Técnicamente el beneficio de la zona fría donde San Luis está incluido no es un subsidio, técnicamente no es un subsidio, es un, digamos, un sistema que está financiado por la totalidad de los usuarios de gas de todo el país, incluidos los propios beneficiarios del régimen de zona fría. Ajá. Todos aportamos a un fondo que se administra en un fideicomiso, que equivale a un 0,5 del valor total de la factura, para financiar el 30% en la generalidad de los casos y el 50% del valor en determinados casos particulares de los usuarios que estén beneficiados con este mecanismo. Uh-huh. La segmentación de tarifas no repercute en aquellos lugares que sean beneficiarios de la zona fría, así que eso se mantiene. En función de la inflación, digamos, ¿cómo se va a actualizar eso? ¿Se sabe?
Sí, por medio del entrecruzamiento de datos que hacen la Secretaría de Energía con el resto de los organismos nacionales, Ajá. entre ellos ANSES y AFIP. Nosotros mantenemos una ansiedad que es lógica, cuando digo nosotros me refiero a las empresas prestadoras, porque estamos esperando recibir dos informaciones. Primero, el padrón que determine en qué nivel o capacidad económica queda cada uno de los usuarios, y segundo, si se quiere, el nuevo cronograma que fija los límites de consumo con una tarifa subsidiada y el excedente que pasa a pagar con una tarifa plena. Hasta que no tengamos esa información, no vamos a poder dar, si se quiere, un caso concreto en cuanto a cuánto va a ser el aumento que va a sufrir los diferentes usuarios. Ya te digo, dentro de los usuarios residenciales hay 8 categorías que van variando permanentemente, no son estancas de acuerdo a los consumos. Para hacer un paralelo, es similar al monotributista que por ahí se excede en la facturación y pasa de una categoría a otra de un mes a otro. Esto es similar. Esas 8 categorías van variando de acuerdo a los consumos que van manteniendo en el servicio de gas. Así que bueno, estamos a la espera de esa doble información. Primero el padrón para determinar dentro de qué categoría está cada uno de los usuarios, y segundo el nuevo cuadro tarifario con el desdoblamiento de parte del consumo subsidiado y el excedente a tarifa plena. Tal como lo vienen sosteniendo hasta el momento. Claro, para ellos no hay una variación en la tarifa, mantienen la tarifa actual. Obviamente que en la medida que se dispongan aumentos a futuro, también van a sufrir esos aumentos, pero digamos que no pierden la condición de tarifa subsidiada. Mariano Estrada, director de San Luis Energía SAPEM, pero vamos a hablar del tema con el jefe de epidemiología de la provincia, es Rodrigo Verdugo. Bueno, este registro que tenemos de la última semana de coronavirus en la provincia, ¿nos pone en una situación esperable para esta época? ¿Es más de lo esperable? ¿Es menos? Comparado con lo nacional, ¿estamos en un promedio? ¿Cómo se analiza eso? Estamos en época invernal y sabemos que las enfermedades respiratorias aumentan en esta época del año. Con respecto a COVID, estamos viendo cómo progresa el COVID en época invernal integrado al resto de las enfermedades respiratorias. Sabemos que desde la semana 31 a la semana 37, semanas epidemiológicas estoy hablando, esto es hasta la segunda semana de septiembre, hay un aumento general de todas las enfermedades respiratorias y estamos viendo cómo se comporta COVID en este escenario. Hoy por hoy nos comparamos con Nación, nos comparamos con el aumento de Nación y cómo la provincia aporta a ese aumento nacional, y nos comparamos semana a semana para saber si estamos aumentando o disminuyendo el número de casos. Integrado también al resto de las enfermedades respiratorias. Claro. ¿Cuál es el aporte de COVID dentro de esas enfermedades respiratorias a lo largo del progreso de la semana? Esta semana que pasó, que tuvimos estos menos de 300 casos, hubo un descenso con respecto a la semana previa. Esta semana, por el registro que llevamos nosotros de manera diaria y vamos viendo el progreso, al momento tenemos una tendencia en descenso, lo mismo que Nación también tiene una tendencia en descenso en estos momentos, en esta semana. Ajá. Pero, ¿tendencia en descenso solo de COVID o de todas las enfermedades respiratorias en general? Hay una tendencia en un amesetamiento de las enfermedades respiratorias y con una leve tendencia en descenso de COVID. Y con respecto a si es un número alto, un número bajo, de manera relativa, es un número bajo en relación a lo que han sido las olas que hemos tenido de COVID. Claro, pero ya incorporado, y además como también estamos atravesando el primer invierno con COVID, en una situación de normalidad, ¿no? Porque los años anteriores, en esta época, había restricciones, protocolos y demás. Claro, exactamente. Por eso, dentro de este manejo integrado de enfermedades respiratorias que se hace hoy en día, este es el primer invierno en el que vamos a analizar el comportamiento de COVID dentro de una situación de regularidad a la sociedad, fuera de un aislamiento obligatorio, con recomendaciones en cuanto a las condiciones de... Sí, y el tema... también que por ahí se ha planteado la cuestión
de la cantidad de muestras. Para una semana, 700 muestras como hubo la semana pasada, ¿es un número también esperable? Porque significa esto que hay 700 personas que están con síntomas y además pertenecen a los grupos de riesgo, digamos que es la forma de conseguir la autorización para el test, ¿no? Bueno, justamente es otra de las variables a analizar. Dentro de las personas sintomáticas respiratorias son de grupo de riesgo y se sospecha que COVID, este número también va en descenso. Ajá. Hemos tenido más sospechosos respiratorios en otros momentos que es lo que tenemos ahora, pero digamos que este número no baje por lo menos hasta la segunda semana de septiembre. Que es, bueno, básicamente o prácticamente coincide con la finalización también o los últimos días del invierno. Claro, exactamente, sí, esto está acompañado de las condiciones climáticas, por lo menos en base a las estadísticas que se realizan en los últimos 5 años. El tema, cuando alguien tiene síntomas, para poder hacerse el test, como decíamos, tiene que además pertenecer a los grupos de riesgo y tiene que tener autorización médica para hacerlo. Claro, el test ya no es voluntario. El test hoy es una prestación bioquímica que se realiza ante un pedido médico, como podría ser una glucemia, una uremia, otro pedido médico. Hoy el hisopado es eso, y depende del médico si lo solicita o no, ya que no es un pedido obligatorio. El médico, en base a la clínica, puede actuar de manera directa, y si lo necesita, este diagnóstico etiológico, que es el diagnóstico de laboratorio, lo puede solicitar. Se recomienda que lo haga solo ante grupos de riesgo, porque hoy la clínica de COVID, frente a esta variante que es Omicron, que está circulando, y ante una situación de alta vacunación en la población, se puede manejar la enfermedad desde el punto de vista clínico sin necesidad de tener este análisis de laboratorio. Entonces, esperable que se mantengan más o menos, se mantengan estos registros en la cantidad de positivos de acá a algunas semanas, en la provincia y a nivel país, digamos, en una especie de promedio. Exactamente, sí, esperamos este amesetamiento hasta la segunda semana de septiembre, siempre y cuando no haya cambios en Omicron. Sabemos que las variantes circulantes tienen un comportamiento similar, sobre todo frente a la vacuna actual. ¿El nivel de vacunación en la provincia sigue siendo alto? Ha descendido en estas últimas semanas, con lo cual, bueno, aprovecho esta oportunidad para reforzar el pedido de que las personas que necesiten, que hayan recibido el turno de alguno de los refuerzos, se lo aplique, ya que de esta manera aumentan los anticuerpos y estamos mejor protegidos contra esta enfermedad. El doctor Rodrigo Verdugo es jefe de epidemiología de la provincia. Vamos a hablar con el secretario general de la bancaria, Víctor Pérez, que está en la línea. Víctor, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Facundo Inseña lo saluda aquí en Radio Ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días, Facundo. Un gusto estar con usted y su audiencia. Gracias, Víctor. Bueno, ¿cómo está este proceso de cambio de agente financiero de la provincia para los empleados bancarios principalmente? Bueno, con respecto a los compañeros que han pasado, hoy en día seguramente, digo seguramente porque así me lo han manifestado algunos, ¿no es cierto? Están tomando las primeras instrucciones de la gente responsable que le estará conocer a los compañeros, ¿no es cierto?, la metodología con la que se maneja el Banco Nación. O sea, es un proceso, ¿no es cierto?, que creo yo no va a durar mucho, porque los compañeros que van del Banco Superviel es gente que sabe al respecto, tiene experiencia, así que creo que se van a adaptar lo más pronto posible. Y bueno, y lógicamente todo esto trae los inconvenientes lógicos de un cambio en la cual la comunidad va a tener que tener un poquito de paciencia hasta que esto todo se acomode, y no me cabe la menor duda que el Banco Nación va a cumplir perfectamente con su ¿no es cierto?, con sus deberes, por decirlo de alguna forma, como corresponde. Así que eso vamos a tener que tener un poquito de paciencia con respecto a eso, hasta que vuelvo a repetirte, hasta que tome su normal cauce, ¿no? O sea, los trabajadores ya están en el Banco Nación. Ya están trabajando, ya están cumpliendo, ya pertenecen al Banco Nación. El Banco Superviel, él ha quedado, ¿no es cierto?, acá en Capital con una sola sucursal, que es la 101,
¿no es cierto? Allí en esto hemos pedido informes qué pasó con la 215, ¿no es cierto? Manifiestan que han pedido una autorización al Banco Central a los fines de que como teníamos una autogestionada nosotros en el banco allí en la calle Colón, que ahora, gracias a Dios, está funcionando nuevamente y va a ser local del Banco Nación. Queremos ver qué nos contestan al respecto, pero el Banco Superville ha pasado toda su moratoria a la Casa Central. Creo que también va a necesitar un reacomodamiento de sus trabajadores porque evidentemente hoy ya hay una gran masa de trabajadores, de gente o de clientela que ya no va a tener y va a necesitar su reacomodamiento para que también los jubilados vuelvan a tener, ¿no es cierto?, la suficiente atención como corresponde, ¿no es cierto?, que les debe dar el banco, que tengo entendido no se van. Tengo entendido porque por allí algunos jubilados me han manifestado de que les ha llegado una orden o una notificación de ANSES donde les han manifestado que pasen a buscar su tarjeta del Banco Nación. Yo presumo que deben ser la gente del interior, porque el Banco Superville ya no tiene más sucursales allá, así que salvo La Toma, Merlo y Vía Mercedes, las demás sucursales todas pasaron al Banco Nacional. El tema jubilados, ¿cómo se ha resuelto? Eso es lo que yo no estoy al tanto. Yo creo que las mejores informaciones se las pueden dar las autoridades del Banco Superville, creo que ANSES y también creo que las autoridades del Banco Nación, porque como vuelvo a repetirte, hubo ahí algunos jubilados, ya anduve por el interior y me manifestaron, ¿no es cierto?, de que están recibiendo las tarjetas. Y es por eso, porque antes cobraban en el Banco Superville, ahora tienen que cobrar en las sucursales del Banco Nación como corresponde. Claro, está esa circunstancia. Mientras tanto, bueno, ya prácticamente el Banco Superville no gestiona nada de la provincia. No sabría decirte, pero sí, la municipalidad creo que está trabajando todavía con el Banco Superville, ANSES también está trabajando, los judiciales creo que también están trabajando, así que acá lo que ha hecho el traspaso han sido todas las actividades, ¿no es cierto?, que tiene movimiento el gobierno de la provincia. Han pasado los empleados públicos, los maestros, los agentes del orden. Así que lo demás ha seguido su curso normal. Claro, y en el interior provincial, particularmente, que está también haciéndose el traspaso de sucursales y de anexos y demás, también de cajeros, bueno, ahí están ya trabajando los ex empleados del Banco Superville, ahora en el Nación, para esta tarea que va a implicar, por ejemplo, el cobro de sueldos de este mes, que va a ser seguramente en el último día hábil de agosto, ya en el nuevo banco. Por eso le digo, sí, la gente del interior está toda la que trabajaba en el Banco Superville y que pasaron al Banco Nación. Y hoy están en cada sucursal recibiendo las instrucciones que la superioridad del Banco Nación les está dando. Y bueno, por esa sencilla razón es que hay estos pequeños inconvenientes, lógicos inconvenientes que se iban a suscitar porque un traspaso no se hace de un día para el otro, necesita, ¿no es cierto?, su debido tiempo. Acá son los que están acelerados y hay que tratarlos de solucionar lo más antes posible. Por eso tengámosle paciencia a las autoridades también, a los compañeros que están en el interior del Banco Nación, que no quepa la menor duda que en un tiempo perentorio allí ya van a cumplir como corresponde la atención que se debe a la clientela. La palabra de Víctor Pérez, secretario general de la bancaria. Pero claro, es un tema que pareciera estrictamente económico, entonces, como me lo plantean. Esto pasó en Información sin Ruido.